En el Perú, la violencia contra las mujeres sigue en aumento. En 2025, los Centro Emergencia Mujer atendieron 169.536 casos y en 2026 ya superan los 42.000. Detrás de cada cifra hay dolor, ausencia e indiferencia institucional. Cuando ocurre un feminicidio, la violencia no siempre termina. Para muchas familias, comienza una nueva lucha, que es buscar justicia. Magali Aguilar es una de las miles de madres que, además de enfrentar la pérdida de una hija, tuvo que iniciar una larga búsqueda de justicia. Hola, soy Magali Aguilar Cortés, soy mamá de Sheila Torres Aguilar, víctima de feminicidio. Actualmente soy la presidenta, representante de la Asociación Madres Luchando por Justicia, AMALU. Estamos luchando en contra de la violencia. Primero contarte de Sheila. Sheila tenía 19 años, estaba estudiando para ser obstetra. La asesinaron a los 19 años. Tenía ella ilusiones de traer vidas, pero lamentablemente le apagaron sus sueños. Romario Aco Rodríguez se metió a mi casa, la degolló, la violó y solamente le sentenciaron 15 años y no tomaron en cuenta la violencia sexual que él hizo hacia mi hija. Solamente le sentenciaron a 15 años. Y bueno, lamentablemente pues él va a salir a hacer su vida, en cambio Sheila ya no va a regresar a esta vida ya. Bueno, desde el primer día que mataron a mi hija, yo dije voy a marchar, voy a hacer marchas, movilizaciones para poder exigir que se haga justicia por mi hija. Pero en el transcurso de empezar el proceso, de solamente cuando mi familia fue a la comisaría y lo vio al asesino, que había estado primero con un polo manchado de sangre y luego cuando fueron en la noche, el hombre estaba bien cambiado, tomando café porque estaba haciendo frío. Así atiende. Desde ahí ya está la indiferencia para mí, de mi parte, del Estado. Siento que si es necesario hablarlo, lo tengo que hablar. Pero sobre la sentencia es como que si el Estado me hubiese matado también a mí, porque no solamente mataron a mi hija, también nos mataron a nosotras. Porque es darle la espalda a la víctima de feminicidio porque la sentencia es solamente 15 años. Cuando el hombre apeló, cuando yo tenía que apelar, pero yo no sabía que tenía que apelar, pero él apeló, eran 5 días hábiles, yo le reclamé a la doctora, me dijo, señora, es 5 días hábiles, ya pasó, pero él apelado. Entonces, él apeló todavía diciendo que era injusto para él que le sentencien 15 años cuando él se había acogido a la confesión sincera. Pero no puede ser así porque supuestamente para los casos de feminicidio, tipificado feminicidio, no tiene ni un beneficio. Pero lamentablemente, pues, ese es el poder judicial que tenemos, ¿no? O esas son las leyes que tenemos. Pero cuando me dijo también la abogada que bien se rezaba foja cero, que decía más o menos como que él salía y todo empezaba de la nada, ¿no? O como también que se quedaba con los años que le habían sentenciado o le aumentaban años, ¿no? O también le reducían años. Entonces estaba todo, o sea, era vivir todo así, está tensionada, ¿no? Así, no sé, una desesperación que se me había entrado, pero bueno, solamente le dejaron con sus 15 años, no le subieron, no llegó a foja cero ni nada, e incluso ni siquiera se presentó su abogado. Ese día afuera del palacio estábamos haciendo plantón, pues, ¿no? Porque había una sentencia, pero igual el juez le dio igual y solamente se quedó con los 15 años. Para muchas víctimas y sus familias, el proceso judicial no solo implica exigir justicia, también significa revivir el dolor una y otra vez. Pero, ¿qué ocurre cuando quienes buscan protección deben revivir constantemente el dolor? Este fenómeno es conocido como revictimización. La revictimización ocurre cuando una persona que ha vivido
una situación de violencia o de vulneración de sus derechos, sufre un maltrato, sufre un daño adicional. ¿Eso qué quiere decir? Que el entorno responde de una manera hostil o responde cuestionando el testimonio de la víctima o cuestionando los hechos ocurridos. ¡Queremos la familia! ¡Justicia! ¡Queremos la familia! ¡Justicia! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¡Ahora! En principio la persona obviamente experimenta desconfianza en las instituciones, ¿no? Porque son las instituciones quienes deberían protegerla, quienes están tomando una postura y una posición negligente además con la persona. En segundo lugar, también el miedo, la incertidumbre que genera un proceso no adecuado también es otro de los aspectos que se pone en manifiesto. Y sobre todo la afectación de también su proyecto de vida, porque se ve sumida a un proceso injusto. Entonces la indignación y la rabia que puede sentir una persona frente a la injusticia también genera un malestar y por lo tanto genera una afectación en la vida de la persona de sus diversas dimensiones, ¿no? Tanto intersubjetivas como subjetivas. Revictimización sí se siente en cada caso, ¿sabes por qué te digo? Porque en cada caso tienes que hablar y donde el asesino violador, habla mal de la víctima. Es volver a hablar y es donde el hombre habla mal de tu hija, pues, ¿no? Entonces, eso también, y aparte también, y yo en el proceso, la abogada del Ministerio de la Mujer, del CEN, de Año Nuevo, pues en ese entonces a mí me decía, tu casito me tienes acá, señora, tu casito me tienes acá, me decía. Entonces, nunca hubo buen trato con esa persona, no estuvo en la primera audiencia, no estuvo en la sentencia o sea, en la sentencia que tenía que hacer al hombre no estuvo tampoco. Soy Maraya Aguilar, madre de Sheila Torres Aguilar, que mi hija fue cruelmente degollada, violada e incluso le robaron hasta el celular. Este asesino solamente va a cumplir 15 años, que eso le ha estimado los jueces. No es estable, debe ser cadena perpetua. Se ha metido a mi casa, le ha degollado, que incluso la ha violado, el desgraciado este. Me ha quitado a mi hija era estudiante de obstetriz, estaba estudiando, ella estaba con su sueño de traer vidas y al final le quitaron su sueño. ¡Quiero justicia! ¿Qué queremos las familias? ¡Justicia! ¿Cuándo? ¡Ahora! La revictimización no solo responde únicamente a hechos individuales. Especialistas sostienen que se trata de un problema estructural, presente en distintos espacios de la sociedad. Sí, algo que decimos las feministas es que lo personal, lo privado es político. Entonces no podemos reducir la problemática de la violencia basada en género, la violencia contra las mujeres, a solo el espacio privado. Y así es que hacemos que la problemática no se quede en la individualidad o en un caso aislado, sino que también lo problematizamos y lo hacemos también que tenga una mirada una problemática en la sociedad en sí, ¿no? No solamente nuevamente nos reducen al hogar con esos estereotipos de género que ya conocemos, pero que sí nos hacen mucho daño. Primero que tenemos que pensar en que existe este sistema patriarcal, este sistema de opresión que ha normalizado las conductas machistas. Y a partir de eso también ya incluimos la normalización de los estereotipos de género. Entonces, partiendo de esta mirada, sí podemos pensar en que no, como ya mencionaba en la respuesta anterior, no son casos aislados. Todo esto influye en el comportamiento de las personas. Afecta desde la entrada, es decir, desde las creencias que tienen algunos ejecutores de justicia o el personal que tiene que estar al servicio de protección. ¿Por qué? Porque hay estas creencias ya tan arraigadas que luego se convierten en revictimizaciones y en obstaculizaciones, porque no alcanzamos juicios justos, justo porque hay este precedente en algunos casos donde han influido los estereotipos de género, ¿no? Por ejemplo, la ropa que usaba la víctima al momento de que vivió una violencia sexual,
En los casos de feminicidio, por ejemplo, la culpa es de ella, no hay una mirada donde el agresor es el culpable y el que tiene que ser sancionado sin ningún tipo de juicio de valor hacia la víctima. Bueno, se manifiestan primero al momento de la víctima sentir miedo a ir a denunciar. Ese es el primer paso de revictimización. Este pensamiento de la víctima o de la persona que va a ir a denunciar, de ya solo repensar que va a ser negada la denuncia, que van a juzgarla, que de pronto el proceso va a ser excesivamente largo, como lo es. Esa es como la primera entrada, ¿no? Esta primera mirada de la persona que ha sufrido una afectación en torno a las violencias basadas en género. Luego, la segunda es no tener una ruta exacta, ¿no? El que no hay una preocupación tampoco en la comunidad o en las diferentes autoridades de la comunidad del darle a conocer a las mujeres, darle a conocer a las personas realmente que este es el lugar exacto donde tienes que denunciar. En el Centro de Emergencia Mujer puedes recibir información sobre asesoría y apoyarte en la denuncia, y luego también ser apoyada legalmente por alguna otra institución del Estado, ¿no? No tener esa mirada también integral de cómo es un proceso de denuncia desde el primer sentir, desde la afectación incluso. ¡La policía no me cuida! ¡Me cuidan mis amigas! ¿Y dónde están cuando nos violan? ¿Y dónde están cuando nos violan? Frente a la ausencia de respuestas oportunas, muchas familias deciden organizarse y acompañar a otras víctimas. Lamentablemente, cuando ocurrió de mi hija, dije voy a buscar más madres que hayan perdido sus hijas para así poder yo juntarnos y hacer fuerza, pues, ¿no? Y seguir luchando, pues, ¿no? No solamente por mi hija, sino por todas las mujeres que lamentablemente nos siguen arrebatando. Primero empezamos con Juntos Perú por Justicia, así se llamaba nuestra primera colectiva, porque, o sea, a nivel nacional, pues, ¿no? Pero después, una vez como nos confundieron con un partido político, entonces decidimos a cambiarlo. Como yo tenía ya la idea de las madres de Mayo, de Argentina, entonces dijimos, pues bueno, hay que ponerlos Asociación de Madres. En sí, así legalmente ya reconocido, la asociación está desde 2022. ¡Presente! 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 Me ponía a hacer por eso los plantones, las vigilias, caminatas, performance. Dije, pues no está mi hija, pero no se debe repetir la historia, y por ella y por todas a seguir para adelante, no hay otra forma. Y eso me ha ayudado bastante, porque como se dice, ¿no? mi dolor se convierte en lucha. Mi dolor se convierte en un grito, en alzar la voz por aquellas mujeres y por mi hija. No hace nada, el gobierno se burla de nosotros, se está burlando de nosotros porque no da una sentencia justa y necesaria para todas las víctimas de feminicidio. Pero eso fue por la presión, porque hay muchos casos que ni siquiera lo ven, ni siquiera hacen nada. Lo postergan, las audiencias que hacen, postergan y postergan. Entonces, si no hay presión, no nos hacen caso. La quemó, la torturó, le sacó un ojo, dientes, uñas, la peló como un pollo y múltiples veces la apuñaló. Esa es emoción violenta, todo fue premeditado, se escapó 10 años, fue capturado luego de 10 años. ¿Y qué pasó? La Corte Suprema Penal Permanente redujo la condena a 20 años, dándole más beneficios porque es un caso con anterioridad. El acceso oportuno a la justicia es un derecho. Sin embargo, las víctimas y sus familias suelen enfrentar múltiples obstáculos durante el proceso judicial. Primero, la atención a la denuncia. Toda denuncia debe ser aceptada. Si es que tiene pie o no, si es que puede proceder en un proceso propiamente dicho, si es que va a ser archivada o si es que va a culminar. Esto ya se ve en la investigación, pero no se puede poner trabas al momento de denunciar. Es uno de los problemas principales por los cuales se tiene miedo a la denuncia, justamente. Dentro de esto también se tiene que asegurar una celeridad en los casos. Hemos tenido casos por violencia sexual, por tentativa de feminicidio, por violencia física, por violencia que han durado años, en los cuales no se ha dado la prioridad ni la atención adecuada al caso.
revictimización en un proceso puede ser volver a preguntarle una y otra vez los hechos. Cada vez que cuentas lo que te ha pasado, es revivir el hecho. Y si se te pide que cuentes el caso en comisaría, luego lo vuelves a contar en fiscalía, se te pide la ampliación de la declaración, lo vuelves a contar. Luego tienes que contar el caso en la etapa intermedia del proceso, luego vas a juicio oral y vuelves a contar el hecho. Esa es una revictimización. En medio de este escenario, diversas organizaciones han expresado su preocupación por propuestas legislativas que podrían representar un retroceso en la protección de los derechos de las mujeres y familiares. Es algo atroz lo que está haciendo esta congresista. Bueno, son dos, ¿no? Jauri y Muñante, que están haciendo uno, el proyecto de ley que tienen, que dice que es para que eliminen el feminicidio. Si antes, si ahora actualmente con la ley de feminicidio no hay justicia, imagínate que con ahora eliminen eso totalmente de frente a la impunidad. O sea, no valoran el derecho de la mujer, nos están vulnerando nuestros derechos. Que eliminen el delito de feminicidio implica un retroceso enorme en los derechos de las mujeres. Creo que también los contextos comunitarios fortalecen muchísimo en el trabajo que hacemos en la comunidad. Sí podemos ver cómo los colectivos de las juventudes, de las adolescencias, incluso de las niñeces también, ya están empezando a hablar de la defensa de sus derechos, lo que también es bastante grato porque los exigen. Y esta exigencia parte también de su participación como ciudadanía plena. ¡Cadena perpetua para los feminicidas! Bueno, trato de tener confianza para que no se ocurran más casos, que hagan sentencias justas. Lamentablemente, pues, yo como mamá siento un dolor en mi corazón, aún, porque, como se dice, es mi hija, ¿no? Y el dolor nunca va a pasar, solamente es convertirlo en lucha, empoderarme de esa forma para poder seguir para adelante. Y sobre el Estado, sobre el resto, confianza totalmente no hay, aunque estamos viendo la coyuntura, ¿no? Que hay un cambio realmente verdadero para que pueda cambiar todas las leyes y todas esas cosas. Tengo esa esperanza, pero ahorita como estamos con la coyuntura, la verdad ya no sé ni qué pensar ya. Sobrevivir también significa resistir al dolor y a la indiferencia y al olvido.